Hay nombres que no solo pertenecen a una persona, sino a toda una época. Nombres que, al ser pronunciados, evocan recuerdos, canciones, escenarios y emociones compartidas por generaciones. Adolfo Ángel es, sin duda, uno de esos nombres. Su trayectoria no se limita a una carrera musical exitosa. Es una historia tejida con constancia, sensibilidad y una conexión profunda con el público que lo ha acompañado durante décadas. Hablar de él es hablar de la música como refugio, como lenguaje universal, como puente entre experiencias individuales y emociones colectivas. Durante años, su voz, y todo lo que representa, ha sido parte de momentos íntimos de millones de personas. Despedidas, encuentros, nostalgias, ilusiones. Sin embargo, detrás de esa presencia constante y aparentemente inquebrantable, existe una dimensión mucho menos visible. La del ser humano que ha tenido que convivir con el peso de la fama, las expectativas y el paso del tiempo. A los 62 años, la historia de Adolfo Ángel no se encuentra en un punto final, sino en un momento de transición. Es una etapa en la que la experiencia acumulada comienza a dialogar con la necesidad de comprensión interna. Ya no se trata únicamente de seguir adelante, sino de mirar hacia atrás con una nueva perspectiva. De preguntarse qué significó realmente todo lo vivido, qué partes de sí mismo quedaron expuestas y cuáles permanecieron resguardadas en silencio. Porque como ocurre con muchas figuras públicas, la imagen que el público conoce es solo una parte de la historia. Es una versión construida, coherente, reconocible. Pero toda construcción implica una selección. Lo que se muestra y lo que se oculta, lo que se enfatiza y lo que se deja en segundo plano. Y con el paso del tiempo, esa diferencia entre la imagen y la realidad interna puede volverse cada vez más evidente. Durante años, Adolfo Ángel fue percibido como una figura sólida, constante, fiel a su estilo y a su esencia musical. Esa estabilidad fue, sin duda, una de las claves de su permanencia. En un mundo donde las tendencias cambian rápidamente, mantener una identidad reconocible es un desafío considerable. Y él lo logró, consolidando una conexión emocional que trasciende generaciones. Pero la estabilidad externa no siempre refleja la complejidad interna. Mantener una imagen coherente implica también sostener expectativas. Y las expectativas, cuando se prolongan en el tiempo, pueden convertirse en una forma de presión silenciosa. No necesariamente visible, no necesariamente explícita, pero presente. El público, muchas veces sin darse cuenta, proyecta sobre sus ídolos una idea de permanencia. Espera que sigan siendo quienes fueron en el momento en que los conoció. Que conserven la misma esencia, la misma energía, la misma forma de estar en el mundo. Pero las personas cambian, evolucionan, se transforman, y ahí es donde surge una de las tensiones más profundas de la vida pública. La necesidad de cambio frente a la expectativa de continuidad. A los 62 años, Adolfo Ángel se encuentra precisamente en ese punto. Un punto en el que la experiencia invita a la reflexión, y en el que el silencio, ese compañero constante de muchas trayectorias largas, comienza a adquirir un nuevo significado. El silencio en este contexto no es ausencia de contenido, es en muchos casos una forma de protección, una manera de preservar espacios personales en un entorno donde casi todo puede volverse público. Durante años, muchas figuras han optado por no hablar de ciertos aspectos de su vida, no por falta de honestidad, sino por la conciencia de que no todo puede ni debe ser expuesto. Sin embargo, el tiempo transforma el silencio. Lo que en un momento fue protección puede convertirse en introspección. Y esa introspección, eventualmente, en necesidad de expresión. Cuando se dice que finalmente ha admitido algo que todos sospechábamos, no necesariamente se habla de una revelación concreta o de un hecho específico. Puede referirse, en un sentido más profundo, a la confirmación de una dimensión humana que el público intuía, pero no conocía del todo. Porque el público también percibe matices, cambios, gestos. Percibe cuando hay algo más allá de lo visible.
Y en figuras con trayectorias tan extensas, esa percepción se construye a lo largo del tiempo, casi como una intuición colectiva. En el caso de Adolfo Ángel, esa intuición ha estado ligada bien a la idea de una sensibilidad particular, a una forma de interpretar la música que no se limita a lo técnico, sino que conecta con emociones más profundas. Esa conexión no surge de la nada. Tiene raíces en la experiencia, en la historia personal, en aquello que no siempre se dice pero que se transmite. Y es precisamente esa dimensión la que ahora parece cobrar un nuevo protagonismo. Este momento de su vida no está marcado por la necesidad de demostrar nada. Su trayectoria ya ha sido consolidada. Su lugar en la historia musical está definido. Lo que aparece ahora es algo distinto, la posibilidad de reinterpretar su propio recorrido desde un lugar más consciente. No como artista únicamente, sino como persona. Este cambio de enfoque no es menor. Implica una reconfiguración de prioridades. Lo que antes podía estar orientado hacia la proyección externa, ahora se orienta hacia la coherencia interna. Lo que antes se medía en términos de éxito, ahora se evalúa también en términos de sentido. Y en ese proceso, la idea de admitir adquiere un significado distinto. No se trata de revelar un secreto, sino de reconocer una verdad personal, de integrar aspectos de la propia historia que, por diversas razones, permanecieron en segundo plano. Este tipo de reconocimiento no siempre es fácil. Requiere honestidad, pero también serenidad. Requiere aceptar que la identidad no es estática, que está compuesta por múltiples capas, algunas visibles y otras no. Para alguien que ha pasado gran parte de su vida en el espacio público, este proceso puede ser especialmente complejo, porque cualquier cambio en la narrativa personal puede ser interpretado desde múltiples perspectivas, y no todas ellas serán necesariamente comprensivas. Sin embargo, también existe una oportunidad, la oportunidad de construir una relación distinta con el público. Una relación basada no solo en la admiración, sino también en la comprensión. Las audiencias actuales muestran una mayor apertura hacia este tipo de procesos. Existe una valoración creciente de la autenticidad, de las historias que reflejan no solo el éxito, sino también la evolución personal. En este contexto, la figura de Adolfo Ángel adquiere una nueva dimensión, no como una leyenda inmutable, sino como una historia en movimiento. Como alguien que, incluso después de décadas de trayectoria, sigue explorando, redefiniéndose, encontrando nuevas formas de entender su propia experiencia. Pretende ofrecer respuestas definitivas. Su propósito es establecer un punto de partida, invitar a mirar más allá de la imagen conocida, a reconocer la complejidad de una vida vivida bajo la mirada pública y a entender que, detrás de cada trayectoria consolidada, hay un proceso continuo de transformación, porque al final, lo que realmente conmueve no es la idea de una confesión, sino el significado de ese gesto. La decisión de mirar hacia adentro, de ordenar la propia historia y de compartir, aunque sea parcialmente, una verdad que durante mucho tiempo permaneció en silencio. A los 62 años, Adolfo Ángel no está simplemente recordando el pasado. Está dialogando con él, está reinterpretándolo, está encontrando nuevas formas de comprender lo que ha sido y lo que aún puede ser. Y ese diálogo, silencioso pero profundo, es el que marca el inicio de esta nueva etapa. Una etapa donde la música sigue siendo el lenguaje principal, pero donde la historia personal comienza a ocupar un lugar más visible. No como espectáculo, sino como experiencia. Así comienza este recorrido. No con una revelación explosiva, sino con una transición, con el paso de una imagen consolidada hacia una identidad más amplia, con la apertura de un espacio donde la leyenda y la persona pueden coexistir sin contradicción. Porque, en última instancia, toda gran trayectoria no es solo una acumulación de logros, sino una historia de evolución. Y esta, sin duda, es una historia que aún tiene mucho por contar. La fama tiene una característica particular. Amplifica. Amplifica los éxitos, pero también las expectativas. Amplifica la imagen, pero también la presión por sostenerla. Y cuando esa fama se extiende durante décadas,
Como en el caso de Adolfo Ángel, esa amplificación no desaparece. Se transforma en una especie de constante silenciosa. Durante años, su figura estuvo asociada a una identidad clara. Un estilo musical definido, una presencia coherente, una forma de interpretar que parecía mantenerse fiel a sí misma a lo largo del tiempo. Esa coherencia fue, sin duda, una de sus mayores fortalezas. Pero también puede haber sido, en ciertos momentos, una carga. Porque mantenerse fiel a una imagen no significa necesariamente no cambiar. Significa, en muchos casos, aprender a cambiar sin que el cambio sea evidente. Adaptarse sin romper. Evolucionar sin desconectar al público. Y ese equilibrio, aunque admirable desde afuera, puede ser profundamente exigente desde adentro. Aquí es donde aparece una de las dimensiones más complejas de la vida pública, la negociación constante con uno mismo. ¿Hasta qué punto una persona puede permitirse cambiar cuando millones esperan que siga siendo la misma? ¿En qué momento la fidelidad a una identidad se convierte en una limitación? ¿Y cómo se gestiona esa tensión sin perder el vínculo con el público? Estas preguntas no tienen respuestas universales, pero forman parte del recorrido de muchas figuras con trayectorias largas. En el caso de Adolfo Ángel, esa negociación parece haber sido discreta, silenciosa, casi invisible. Y sin embargo, no por eso menos real. El público suele percibir la estabilidad como algo natural, pero la estabilidad en realidad es un proceso. Requiere decisiones constantes, ajustes sutiles, renuncias que no siempre son evidentes. Requiere, en definitiva, un trabajo interno que rara vez se reconoce. Y ese trabajo, acumulado a lo largo de los años, no necesariamente en la imagen externa, que puede seguir siendo sólida y coherente, sino en la experiencia interna. En la forma en que la persona se percibe a sí misma, en la manera en que procesa el paso del tiempo, en la relación que establece con su propia historia. A los 62 años, esa relación cambia. El tiempo deja de ser una proyección hacia adelante y se convierte también en una revisión hacia atrás. Y en esa revisión aparecen matices que antes podían pasar desapercibidos. Momentos de duda, etapas de transición, decisiones que implicaron sacrificios y también aprendizajes que solo pueden entenderse con distancia. Este proceso de revisión no es un signo de debilidad, sino de madurez. Es la capacidad de mirar la propia trayectoria con honestidad, sin idealizarla ni rechazarla. De reconocer que toda historia está compuesta por luces y sombras. En el caso de Adolfo Ángel, esa revisión parece estar conectada con una dimensión más profunda de su identidad. No solo como artista, sino como persona, como alguien que ha vivido intensamente, que ha construido una carrera sólida, pero que también ha tenido que enfrentarse a los desafíos que implica esa construcción. Uno de esos desafíos es la relación con el tiempo. En la industria musical, el tiempo tiene un peso particular. No solo se mide en años, sino en relevancia, en permanencia, en capacidad de seguir conectando con nuevas generaciones. Mantenerse vigente durante décadas no es casualidad. Requiere talento, sí, pero también una comprensión profunda del entorno. Una capacidad de adaptación que no siempre es visible, pero que está presente en cada decisión. Sin embargo, esa misma permanencia puede generar una sensación de continuidad que, desde afuera, parece estática. Como si nada cambiara, como si todo permaneciera igual. Pero la realidad es distinta. Detrás de esa continuidad hay evolución. Hay procesos internos que no siempre se reflejan en la superficie. Y es precisamente en esos procesos donde se construye la verdadera transformación. Sitúa en ese espacio, en el territorio donde la imagen comienza a dialogar con la verdad interna, donde la estabilidad externa se encuentra con la necesidad de redefinición. No se trata de una ruptura, sino de una transición. Una transición que implica reconocer que la identidad no es fija, que puede expandirse, reinterpretarse, enriquecerse con el tiempo, que no está limitada por lo que fue, sino abierta a lo que puede ser. En este contexto,
La idea de que finalmente ha admitido algo puede entenderse como el resultado de ese proceso, no como una revelación puntual, sino como una toma de conciencia, una conciencia que no surge de un momento aislado, sino de una acumulación de experiencias, de años de vivir, de observar, de aprender. Y cuando esa conciencia se vuelve clara, la necesidad de expresarla aparece de manera natural, no como una obligación, sino como una consecuencia. Este tipo de expresión no busca generar impacto inmediato. No está orientada al ruido, está orientada a la coherencia, a la necesidad de alinear la imagen externa con la experiencia interna. Y ese alineamiento, aunque pueda parecer sutil, tiene un efecto profundo, porque cuando una figura pública se permite ser más auténtica, cambia la naturaleza de su relación con el público. Deja de ser únicamente un referente y se convierte en un espejo, en alguien en quien otros pueden reconocerse, no por su perfección, sino por su humanidad. En este punto, la historia de Adolfo Ángel adquiere una dimensión distinta. Ya no es solo la historia de un artista exitoso, sino la de una persona que, después de décadas de trayectoria, se permite revisar su propio recorrido desde un lugar más consciente. Este proceso no elimina la admiración, pero la transforma, la vuelve más profunda, más compleja, más real, porque la verdadera conexión no surge de la idealización, sino del reconocimiento. Reconocer que detrás de cada logro hay esfuerzo, que detrás de cada etapa hay decisiones, y que detrás de cada figura pública hay una persona que, como cualquier otra, busca sentido en su experiencia. Ofrece un cierre, sino un punto de inflexión. Un momento en el que la historia comienza a moverse hacia una nueva dirección. Una dirección donde la voz propia adquiere mayor protagonismo. Donde la identidad deja de estar definida exclusivamente por la trayectoria y comienza a construirse también desde la introspección. Y es precisamente en ese movimiento donde se encuentra el verdadero núcleo de esta historia. No en lo que se dijo o se dejó de decir, sino en el proceso que hizo posible que esas palabras finalmente encontraran su lugar. Después de una vida entera bajo los reflectores, hay un momento en el que la luz deja de ser lo más importante. No porque pierda valor, sino porque ya no define el sentido de todo lo demás. Para Adolfo Ángel, ese momento parece haber llegado no como una ruptura, sino como una comprensión. A los 62 años, la historia ya no se construye a partir de lo que falta por demostrar, sino de lo que ha sido vivido. Y en esa diferencia radica una transformación profunda. Porque cuando la necesidad de validación externa disminuye, aparece un espacio distinto, el de la claridad. No se trata de decir algo nuevo en términos absolutos. Muchas veces, lo que finalmente se admite no es una sorpresa, sino una confirmación. Algo que estaba presente desde hace tiempo, que el público intuía, pero que no había sido nombrado de forma directa. Y es precisamente ese acto de nombrar lo que le da un nuevo significado. Nombrar es ordenar. Nombrar es reconocer. Nombrar es, en cierta forma, liberar. Durante años, la identidad pública de Adolfo Ángel estuvo marcada por una coherencia admirable. Una línea clara, una presencia constante, una forma de estar en el mundo que transmitía estabilidad. Pero toda estabilidad sostenida durante mucho tiempo implica también un esfuerzo interno que no siempre es visible. Y ese esfuerzo, con el paso de los años, se transforma. Lo que antes era disciplina, puede convertirse en cansancio. Lo que antes era compromiso, puede transformarse en reflexión. Lo que antes se sostenía por necesidad, ahora se evalúa desde la elección. Este cambio de perspectiva no es abrupto, es gradual. Es el resultado de un proceso largo, en el que la experiencia se acumula y comienza a ofrecer nuevas lecturas. A los 62 años, mirar hacia atrás no significa quedarse en el pasado, sino comprenderlo, integrarlo. Aceptar que cada etapa tuvo su sentido, incluso aquellas que no fueron fáciles o que implicaron decisiones complejas. Y es en esa integración donde aparece la verdadera transformación. Porque aceptar no es rendirse, aceptar es entender. Entender que la identidad no es una estructura fija, sino un proceso en constante evolución.
que lo que una persona fue en un momento determinado no define completamente lo que es hoy, y que el cambio no invalida el pasado, sino que lo enriquece. En este contexto, la idea de admitir lo que todos sospechaban deja de ser un elemento superficial y adquiere una dimensión más profunda. No se trata de revelar algo oculto, sino de validar una percepción. El público, a lo largo de los años, desarrolla una forma particular de intuición. Percibe matices, cambios, silencios, y aunque no siempre pueda nombrarlos con precisión, reconoce cuando hay algo más allá de lo visible. En el caso de Adolfo Ángel, esa intuición ha estado ligada a una sensibilidad que trasciende lo musical, a una forma de conectar con las emociones que no se construye únicamente desde la técnica, sino desde la experiencia. Y esa experiencia, con el tiempo, busca su lugar. No necesariamente en declaraciones espectaculares, sino en una forma distinta de estar, en una presencia que ya no necesita sostenerse en la imagen, sino en la autenticidad. Este es, quizás, el verdadero núcleo de este momento. No lo que se dice, sino desde dónde se dice. Porque cuando una persona habla desde la necesidad de cumplir con expectativas, sus palabras tienen un peso determinado. Pero cuando habla desde la coherencia interna, ese peso cambia, se vuelve más estable, más profundo, más duradero. En este punto, la historia deja de ser solo una trayectoria artística y se convierte en un proceso humano. Un proceso que incluye preguntas que todos, en algún momento, nos hacemos. ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Lo que muestro refleja lo que siento? ¿En qué momento dejo de actuar para empezar a ser? Estas preguntas no tienen respuestas únicas, pero el hecho de plantearlas ya implica un cambio. Y ese cambio es el que parece estar ocurriendo en esta etapa de la vida de Adolfo Ángel. No como una crisis, sino como una evolución. Una evolución que no busca romper con el pasado, sino integrarlo de una manera más consciente. Que no intenta borrar la imagen construida, sino ampliarla. Hacerla más completa, más humana, más real. Este proceso tiene un impacto que va más allá de lo individual. Porque cuando una figura pública atraviesa una transformación de este tipo, también influye en la forma en que el público entiende la identidad, el éxito y el paso del tiempo. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante ha sido la de la permanencia. Mantenerse igual, no cambiar, sostener una imagen. Pero esa narrativa está siendo cuestionada. Hoy se valora cada vez más la capacidad de evolucionar, de reconocer los propios procesos, de aceptar que la vida no es lineal. Y en ese contexto, la historia de Adolfo Ángel adquiere un nuevo significado, no como una excepción, sino como un ejemplo. Un ejemplo de que es posible sostener una trayectoria sólida y al mismo tiempo permitirse cambiar. De que la autenticidad no está reñida con el éxito. Y de que la madurez no es una etapa de cierre, sino de redefinición. Ofrece una conclusión cerrada, porque la historia continúa. Lo que sí ofrece es una perspectiva, una forma de entender que, detrás de cada figura pública, hay una persona que también atraviesa procesos, que también necesita tiempo para comprender su propia historia, que también busca equilibrio entre lo que fue, lo que es y lo que quiere ser. Adolfo Ángel, a sus 62 años, no está simplemente mirando hacia atrás. Está construyendo una nueva forma de estar presente. Una forma menos condicionada por la expectativa externa y más conectada con la verdad interna. Y en esa transformación hay algo profundamente significativo. No porque sea extraordinario en términos espectaculares, sino porque es profundamente humano. Porque, al final, lo que realmente conmueve no es la perfección, sino la honestidad. No es la imagen, sino la coherencia. No es el ruido, sino la claridad. Y tal vez esa sea la verdadera revelación de esta historia, que aquello que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido, finalmente encontró su lugar. No en un momento de impacto, sino en un proceso de comprensión. No en el exterior, sino en el interior. Y eso, más que cualquier titular, es lo que realmente perdura. Al llegar al final de esta historia, lo primero que queda no es una frase impactante, ni un momento aislado. Lo que permanece es una sensación más profunda, más duradera,
la de haber sido testigos de un proceso humano. Porque, más allá de cualquier interpretación, lo que hemos recorrido aquí no es simplemente la trayectoria de un artista, sino la evolución de una persona que ha aprendido, con el tiempo, a reconciliar su vida pública con su verdad interna. Adolfo Ángel no necesita presentaciones. Su nombre ya está inscrito en la memoria de millones de personas. Sus canciones, su estilo y su presencia forman parte de una historia colectiva que atraviesa generaciones. Pero precisamente por eso, porque su figura ha sido tan constante, tan reconocible, este momento adquiere un significado especial. No estamos ante un giro inesperado, ni ante una revelación que cambie todo de forma abrupta. Estamos ante algo más silencioso, pero también más poderoso, el reconocimiento de una verdad que siempre estuvo presente, pero que ahora encuentra su forma de ser comprendida. Y quizás ahí está la clave. Porque en un mundo donde todo parece necesitar exageración para ser relevante, hay historias que encuentran su fuerza en la serenidad, en la coherencia, en la capacidad de decir, sin necesidad de elevar la voz, aquello que realmente importa. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la vida pública no es solo una sucesión de logros visibles, sino también un camino lleno de decisiones internas, de silencios significativos y de procesos que no siempre se comparten. Hemos comprendido que la estabilidad que el público percibe muchas veces es el resultado de un esfuerzo constante, de una disciplina silenciosa y de una capacidad de adaptación que pocas veces se reconoce en su totalidad. Y también hemos visto cómo el tiempo transforma esa experiencia. A los 62 años, la perspectiva cambia. Lo que antes se vivía como urgencia, ahora se observa con calma. Lo que antes se sostenía por obligación, ahora se evalúa desde la elección. Y lo que antes podía permanecer en silencio, ahora encuentra su espacio natural para ser reconocido. Pero este reconocimiento no es un final, es un punto de apertura. Porque cuando una persona logra integrar su historia, cuando deja de luchar contra sus propias contradicciones y comienza a aceptarlas como parte de su identidad, algo cambia. No necesariamente en la forma en que el mundo la ve, sino en la forma en que ella se ve a sí misma. Y esa diferencia lo transforma todo. La autenticidad no es una meta que se alcanza de un día para otro. Es un proceso. Es una construcción que se realiza a lo largo del tiempo, a través de decisiones, de aprendizajes y muchas veces de momentos de duda. Por eso, lo que hace que esta historia resuene no es la idea de una confesión, sino la profundidad del proceso que la sostiene. Porque todos, en algún momento, enfrentamos preguntas similares. ¿Estamos siendo fieles a quienes somos realmente? ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestras propias decisiones o con las expectativas de los demás? ¿En qué momento dejamos de interpretar un papel para empezar a vivir con mayor honestidad? Estas preguntas no pertenecen solo a quienes viven bajo los reflectores. Son universales, forman parte de la experiencia humana. Y es precisamente por eso que historias como esta tienen la capacidad de conectar más allá del contexto específico. Porque al final no se trata solo de un artista, se trata de una persona. Y en esa humanidad compartida es donde encontramos el verdadero significado. También es importante reconocer el papel del público en todo este proceso. Durante años, la relación entre las figuras públicas y su audiencia estuvo marcada por la distancia, por una admiración que, aunque sincera, no siempre permitía ver la complejidad de la persona detrás de la imagen. Hoy, esa relación está cambiando. El público busca historias más reales, más completas. Busca comprender, no solo admirar. Y en ese cambio hay una oportunidad, la de construir una conexión más auténtica, más profunda, más humana. Adolfo Ángel, en esta etapa de su vida, parece estar formando parte de esa transición, no desde la necesidad de reinventarse de manera espectacular, sino desde algo mucho más sutil y, al mismo tiempo, más significativo. La decisión de ser coherente consigo mismo. Y esa decisión, aunque no siempre genere titulares, tiene un impacto que trasciende lo inmediato, porque nos recuerda que la vida no es una línea recta, que cambiar no es traicionar el pasado,
que evolucionar no es perder la esencia, y que la verdad, incluso cuando tarda en expresarse, siempre encuentra su momento. Al cerrar este recorrido, no encontramos una conclusión definitiva, sino una invitación. Una invitación a mirar nuestras propias historias con más atención, a reconocer nuestros propios procesos, a aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas, pero que eso también forma parte del camino. Porque al final todos estamos en constante transformación, y tal vez lo más importante no sea llegar a una versión perfecta de nosotros mismos, sino aprender a habitar, con honestidad, cada etapa de nuestra vida. Si esta historia te dejó pensando, si has llegado hasta aquí, es porque algo de este recorrido ha resonado contigo. Tal vez una idea, tal vez una emoción, tal vez una pregunta que no te habías hecho antes. Y eso es precisamente lo que buscamos en este espacio. No solo contar historias, sino generar reflexión. No solo informar, sino acompañar procesos. No solo hablar de figuras públicas, sino explorar lo que hay detrás de ellas. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, profundo, humano, analítico y sin sensacionalismo, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias, análisis y reflexiones que iremos compartiendo. Activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que publiquemos un nuevo video. Déjanos tu comentario. Nos interesa saber tu opinión. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Crees que el silencio puede ser una forma de protección? ¿En qué momento consideras que una persona decide priorizar su verdad? Tu perspectiva también forma parte de este espacio. Comparte este tema. Si crees que esta historia puede ayudar, inspirar o hacer reflexionar a alguien más, compártela. A veces, una historia llega en el momento justo.